Buenas noches, Buenas noches. ¿cómo están todos? Muy Buenas bien. noches. Bienvenidos a este Buenas webinar de esta noche. Muchas Gracias, gracias por gracias. estar aquí. Gracias. Gracias. Bueno, hoy nos encontramos con Arnold Hernández. Él es un docente de la escuela, es una persona apasionada por la formación personal y profesional. Muchos de ustedes ya lo conocen. Sí. Entonces la idea es que hoy creemos como un espacio de diálogo acerca del tema que es antropología en el coaching. Una mirada personal antes de pasar a la acción. Bueno, Arnold, ¿tienes algo para decirnos? Saludar. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Arnold. Qué bueno ver por aquí nombres ¿Cómo has estado? y caras conocidas. Algunas personas también por conocer. Buenas noches a Gretel, a Gabriel, a Diana, que por ahí está tras bambalinas. A Sony, que colocó la cámara desde temprano. Qué bueno. Juiciosa. Bueno, Gabriel, ¿tienes el audio abierto? Buenas noches. Hola, todos, buenas noches. ¿Cómo han estado? Muy bien. Bueno, me alegra mucho. Un saludo para todos. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, Empecemos, siendo empezamos. consecuentes con las personas, ¿Listo? con el horario. Bueno, entonces, pues como queremos que esto sea como un espacio diferente y muy participativo, entonces el tema de hoy, como ya les había dicho, se llama Antropología en el Coaching, una mirada personal antes de pasar a la acción. Entonces, queríamos preguntarles qué sentido les da esta frase, una mirada personal antes de pasar a la acción. Alguien que nos quiera compartir. Alguien que no sea tímido, yo. Es como la base del estudio el estudio no, sino el desarrollo del coaching. Y desde ahí se estudia todos los parámetros con los que se ha trabajado todo el tiempo y da parámetros para seguir trabajando. Bien. ¿Quién más? Comparte. ¿Qué sensación le genera este enunciado? Una mirada personal antes de pasar a la acción. Para mí la antropología viene siendo más como conocer primero al hombre, pues al ser humano, antes de yo poder entrar a trabajar con una persona, ¿cierto? Saber cómo está conformado, no tanto físicamente, sino cómo son sus emociones, su forma de pensar, qué ha pasado y qué se ha estudiado durante pues, tantos años que tiene la humanidad. Eh, Básicamente va siendo como eso, pues por ahí lo veo yo. Gracias, Calde. Saludo a Luz, que por ahí saludó. Bienvenida. Buenas noches para todos, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, la pregunta provocadora. Vamos a hacer un ratito de tertulia. Esto no está programado para hacer una sesión magistral. Vamos a conversar un rato de esto y el pretexto precisamente es eso. ¿Cómo así que una mirada personal antes de pasar a la acción? Entonces Sony dice que sí, que efectivamente es el origen y el principio. Hola Olga, buenas noches. Oscar Calderón cuenta que es ir a los detalles que hay primero en la persona, sus costumbres, sus emociones, sus maneras. ¿Alguien tiene alguna perspectiva nueva, diferente, contrapuesta, que nos sirva de pretexto para empezar? ¿Quién se anima a compartir un poquito?
esa mirada personal de pronto puede hacer alusión a mirarnos a nosotros mismos, como el autoconocimiento, tal vez. Sí, bueno, ahora sí ya me picaste la lengua, Angelita, qué vicio el que tienes. Buenas noches, Byron, bienvenido. Bueno, ¿qué pasa? Y precisamente ese es el primer momento que hay que tener en cuenta, y es quién está detrás de qué y quién está diciendo qué. Les decía en clase el fin de semana, si hay algo que... Byron, tienes el micrófono abierto, si le puedes ayudar. Paula, por favor. Byron. Listo. Entonces, ¿qué es importante para el coach? ¿Qué es importante para la persona que se dedica a acompañar procesos de desarrollo personal? Ver a la persona, ¿sí? Si el psicólogo solo ve la psique, si el sociólogo solo ve función de sociedad, si el médico solamente ve biología y cuerpo, estamos teniendo una mirada muy miope de lo que es la persona. Lo primero que hay que buscar es esto. ¿Quién hay detrás de qué? ¿Y quién está diciendo qué? Entonces, como lo decía Angelita, hay que ver la persona, pero ¿cuál es la primera persona que hay que ver? A mí mismo. ¿Cómo estoy bien? ¿Cómo estoy yo direccionando el trabajo que hago con personas? Y esto no solamente aplica en el coaching, aquí hay personas que no son coaches y podemos ver cómo situaciones cotidianas nos muestran cada vez no cómo es la situación, sino cómo somos. Las cosas las vemos como somos, diría Echeverría. Cada situación que se nos presenta la abordamos de la manera como somos, sea familiar, sea laboral, sea profesional, sea académica. Cada situación que nosotros retomamos, cada situación que nosotros, tomamos, la estamos viendo de la manera como somos. Entonces la pregunta siguiente sería, ¿cómo somos? Y ahí es donde muchas veces nos quedamos cortos porque no nos conocemos. Y si me están diciendo que coaching es acción, y si me están diciendo pasa a la acción, y si me estás diciendo, entonces, ¿qué vas a hacer con esto que te diste cuenta? Entonces, con esto que acabamos de reconocer, ¿para qué te sirve y cómo te sientes? Y todo lo demás que hay en nuestras conversaciones. Pero primero es preguntarse qué cosas surgen detrás de esa persona. Y entre ellas, ahí tomo lo que decía Oscar Calderón, son esas costumbres. Pareciesen costumbres, pero muchas veces son maneras de ser heredadas. Y aquí voy entonces entrando en detalle, y es a lo que le llamamos el temperamento. Y esa es otra de las preguntas que quiero que se hagan ustedes. ¿Ustedes saben qué temperamento tienen? ¿Ustedes saben qué temperamento tienen? Bueno, devolvámonos un pedacito más. Ustedes saben qué es temperamento. Y hemos escuchado esa palabra cantidad de veces. Cantidad de veces. Y a veces le refutamos a las personas, a la esposa, a los hijos, a los amigos. Hey, ¿qué temperamento el tuyo? ¿Y qué pasa? Que no lo tenemos presente. Entonces, al preguntarnos por la antropología primero, sí, son esas costumbres, pero también son esas lógicas con las que muchas veces, de manera coloquial, yo me miro al espejo y digo, ¿yo por qué soy así? ¿Por qué me enojo tan fácil? ¿Por qué no tengo más fuerza en lo que quiero hacer? ¿Por qué cada cosa que me propongo hacer me queda corta? Y entonces, si vamos a hablar de acciones, en el caso del proceso de coaching, pues, si vamos a hablar de acciones en el proceso del coaching, pues primero tengo que preguntarme lo que les vengo preguntando. ¿Quién hace qué? Y ahí es donde la pregunta tiene que apuntar más al quién que al qué y al cómo. Muy bacano cuando nosotros salimos de la pregunta del qué. Ah, bueno, ya salí de la pregunta del qué. ¿Y qué te quieres llevar? ¿Y qué estás sacando de todo esto? ¿Y qué reconoces de la conversación? Cuando después nos vamos al cómo, que es procedimental. Bueno, y entonces, ¿cómo vas a hacer para lograr lo que estás diciendo que vas a hacer? Pero eso se queda corto cuando no hay un quién. Llegar a la pregunta del quién es precisamente la maestría en el coaching. Y es una pregunta personal. ¿Quién dice qué? ¿Quién dice qué?
Si yo solamente me quedo en la acción, precisamente la persona que no es solamente acciones, sino razones y sensaciones, ojo a esto si están tomando nota, no solo somos acciones, sino razones y sensaciones. Esas tres cosas tienen que configurarse y ahí sí estamos hablando de una antropología. Si no, vamos a quedarnos en el activismo y el activismo es hacer por hacer. Entonces, él escucha en las conversaciones a los coaches y a las personas normal, cuando están haciendo un diseño de acciones es, ¿qué voy a hacer? Listo. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no te matriculas en el gimnasio? ¿Por qué no empiezas la dieta? ¿Por qué no hablas con la persona? ¿Por qué no te metes a un curso de liderazgo? ¿Por qué? Todo asociado en acciones. Y esas acciones se quedan cortas cuando es accionar por accionar. No hay una reflexión, no hay una praxis. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué nueva perspectiva se genera al empezar a conversar desde aquí? ¿Verdad? A mí no me... Arnold, yo te quiero compartir y a todos desde mi experiencia personal, pues en mi formación como coach. Creo que cuando se están haciendo procesos de coaching hay una conversación y en esa conversación el primer reto con el que yo me encontré fue la capacidad de escuchar. Y cuando empecé como a profundizar en el tema de escuchar, me di cuenta de la necesidad tan grande de empezar a trabajar hacia adentro, a trabajar un tema de ego, a trabajar un montón de cosas que encontré por dentro. Y creo que a través de entender qué es escuchar, es donde se profundiza en sí mismo para lo que pues estás hablando y la propuesta que estás haciendo de una mirada personal antes de pasar a la acción. Entonces creo que ahí hay un gran reto en profundizar en eso, escuchar. Gracias, Gretel. Me das de nuevo pistas para seguir conversando, porque esto lo estamos construyendo. Aquí es una conversación de todos y los animo. Veo muchas personas conocidas. Está Juli Caicedo, Adriana Loaiza. Conversemos. No vinimos aquí a escuchar solamente, vamos a construir. ¿Qué pasa? Una conversación hacia... ¿Querías decir algo más, Gretel? No, yo. Paula. Que acá podríamos reflexionar tal vez cómo lograr mayor efectividad en la conversación con el coachee. Sí, y lo decía ahorita, ¿quién dice qué? Si yo me quedo solamente escuchando lo que yo digo y escuchándome en la sesión, me voy a ver de lo que está pasando. Y no lo llevemos solamente, porque vuelvo y lo digo, aquí hay personas que no se dedican al coaching. ¿Cómo podemos apoyar esto? ¿Cómo podemos apoyar esto en las situaciones cotidianas? Por ejemplo, las vivencias hoy. Muchas veces en el diario vivir, y ahorita que estamos viviendo más tiempo de lo normal, viviendo con las personas, nos la pasamos escuchándonos a nosotros. Y todo lo vamos asociando, todo lo que acontece, digamos, en la casa, lo vamos asociando desde nuestra mirada. ¿Cómo somos capaces de salirnos de ahí? ¿Cómo somos capaces de verlo? Como le diríamos popularmente, con la mirada del otro, con las gafas del otro. Ese es el tema. Si estamos construyendo acciones y miramos en detalle, muchas veces queremos y accionamos de la manera como nosotros lo haríamos. Le proponemos a las personas de la manera en que nosotros lo haríamos. Y se ejerce como una cierta autoridad. Claro, porque es que yo conozco y sé cómo funcionan las cosas y a mí me ha dado resultado, pero a veces se nos olvida preguntar qué está necesitando la otra persona. ¿Qué gusto quisiese tener la otra persona? Y ahí hay antropología. La antropología tiene un principio y es el principio del amor. Y no se trata de hablar de manera romántica, valga la redundancia, del amor. ¿Por qué? Porque el amor es uno de los elementos y es una de las sensaciones, pero también es una totalidad. El amor es querer y procurar el bien del otro. Si yo lo pongo al servicio en términos antropológicos, pues entonces ya estoy dado a la otra persona. Y por ende, como lo decía Gretel, escucho. Y por ende me preocupo por el otro. Como lo decía ahorita Oscar Calderón, y por ende empiezo a reconocer esas lógicas, esas maneras de cómo se va
conversando. Se nos olvida muchas veces que la conversación es el puente. Vuelvo y lo digo, sea con clientes, sea con personas, sea con los hijos, sean laborales, la conversación es el puente. ¿Cómo aprendemos a conversar? Conociéndonos y conociendo al otro. Entonces, les preguntaba ahora por el tema del temperamento. ¿Quién se anima a contestar desde lo que sepa, sea desde cualquier corriente, sea Hola, psicológica? Hola, Adri. hola Arnold. Pues mira, hay cosas que últimamente me han de verdad impactado más en el comportamiento de las personas, determinando pues que hay unas personas que son kinestésicas, visuales también. Por ahí también empezamos a metérnosle pues como a cada persona, detallando como que, bueno, yo le voy a hablar más de este punto, desde este lado, porque noto que es por allí, que él me está induciendo, que él me está llevando. Porque sí, hemos estado como siempre pensando que es lo mejor, porque nosotros lo creemos, pero no, es meterse allí adentro y esculcarle ahí adentro a la persona por dónde es que debería de irse metiendo. Creo que es mucho por ese lado también. Sí, tú nos compartes lo que llamamos los estilos de aprendizaje y es la persona cómo le gusta observar. Pero si nos vamos desde la antropología, ¿cómo le gusta observar? No, cómo le gusta aprender las cosas que encuentra. Pero si nos vamos aquí, entrando en detalle en lo que es la antropología a mí me pregunta por las lógicas y las costumbres que tiene la persona. ¿Por qué yo me enojo cuando X o Y cosa? ¿Por qué no me enojo cuando X o Y cosa y otra persona sí? ¿Por qué me gustan más los detalles y a otros les gustan las acciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todos esos por qué nos generan un conocimiento personal. Y aquí es donde quiero que lleguemos a una identidad personal. Y También tenemos una historia. También tenemos detrás de nosotros una historia, ¿no? Sí. Una familia que nos ha arraigado también. Esa historia viene con nosotros detrás y también por eso es que llevamos arrastrando también todo eso. Pero Sí. ahí sumado a lo que dice Adriana, Arnold, el tema es que para la labor que estamos, pues, digamos que puntualmente para el coaching, esa historia que nosotros arrastramos, esa historia que viene detrás de nosotros, de cierta manera en la conversación o en lo que queremos, nos puede llegar a hacer ruido, ¿cierto? Entonces nos puede llevar a direccionar nosotros la conversación y que la conversación sea la nuestra y que no sea la del coachee o la del amigo que está ahí al frente, ¿cierto? Yo pienso muchas veces que nos quedamos mucho en la frase de que el coaching es acción y entonces cuando llega la persona nos vamos demasiado al hacer. Bueno, es que vengo afligido. ¿Y qué vas a hacer? Es que tengo un bloqueo profesional. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Cierto? Entonces vamos siempre al hacer, 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 hacer. Y nos quedamos muy cortos a veces en el ser. O sea, en mirar qué sensaciones tiene la persona hacia las cosas que piensa, ¿cierto? Hacia las cosas que se le están cruzando por la cabeza, a las diferentes pensamientos que de pronto están en conflicto adentro de ellos mismos. Entonces, dejamos muchas veces a un lado el ser por estar atacando siempre el hacer. Pero si nosotros no atacamos, perdón, no buscamos primero las sensaciones, cómo te vas a sentir con las acciones que estás viendo, con las posibilidades que estás notando, muchas veces esas acciones que invitamos a la persona a que lleve a cabo se van a quedar cortas o no lo van a satisfacer. Entonces va a volver dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, con una nueva frustración, porque es que la decisión que tomó no era precisamente la que lo hacía feliz o la que por lo menos en su sentir lo dejaba más tranquilo. Sí. ¿Quién está peinado, Richard? Bueno, yo Hola. complementando un poco,
complementando un poco lo que estaba diciendo Adriana, pues que todos tenemos una historia, y respondiéndote a ti, Arnold, con la pregunta del temperamento, sí, pues como decías tú en pues, meses pasados, el temperamento se construye desde la genética. Entonces, como decía Adriana, es esa historia que traemos y es un comportamiento, una forma de ser heredada, que también lo dijiste al inicio del, del webinar. Pero también es aprendido. O sea, el El temperamento es... aprendido viene siendo el carácter, pero el temperamento, que es la primera parte de la que nos está preguntando Arnold, creo que sí, solo es heredada. Así Se que puso por bueno, favor, ahora sí. Arnold. Buenas Ahora noches. sí. Paula, Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. muchas gracias. Escuchándolos enormemente, es un gusto poder compartir con ustedes tanto conocimiento y tanta sabiduría. Arnold, en lo que expresa Ángela en torno a la herencia del temperamento, ¿sí tú nos podrías colaborar en torno al discurso coherente de comprender que el temperamento es directamente relacionado con la interacción desde el entorno? Las características aprendidas desde el ADN, entonces, ¿cuáles referirían en pos del proceso de aprendizaje del ser humano? Aducible que el temperamento viene vinculado a esa forma de interacción y de reaccionar desde nosotros como seres humanos con el otro, desde el momento mismo de la reacción, de la interacción, del proceso de estar al lado de, escuchando, aprendiendo y demás cosas con el otro ser humano. Entonces me causa esa inquietud en pos de lo que tú nos podrías contribuir o poder como suscitar ese buen planteamiento que Ángela expresa y que pues nosotros también, tanto Oscar como yo, estamos como generando la misma directriz en ese orden de ideas. Me encantaría mucho que nos pudiésemos colaborar en ese ámbito y muchas gracias. Gracias a ti. Aquí una postura, una mirada que no busca ser ejemplificante, ni mucho menos, sino que empieza a ordenar tal vez algunas distinciones que requerimos, pero como digo, no busca ser ejemplificante, simplemente una perspectiva nueva. 3 elementos que escucho. Vamos con el primero. Acorde a lo que estábamos hablando. Tenemos el hacer. Y en ese nos basamos demasiado para conversar, para diseñar, para proponer. A muchas personas de manera inconsciente nos encanta que nos digan qué hacer. Y creo que siempre que nos vemos hablamos de este detallito. Y es esa sabiduría infinita de Facebook, en donde sale el decálogo de las cosas que hay que hacer en confinamiento. Las 10 cosas que tienes que hacer antes de las 8 de la mañana. O sea, nos encanta el hacer y nos encanta que nos digan qué hacer, hasta de manera inconsciente. Pero en ese triángulo hay que ver 2 elementos, y es el sentir, que está asociado a la afectividad, y el saber. O sea, no solamente somos acción, sino también razón y sensación. Sensación, esa sensación que a veces opaca, el hacer. Pero si habías dicho que lo ibas a hacer, sí, pero ya no quiero, pero ya no tengo ganas, pero ya no. Entonces, si vemos en ese sentir, corazón, si vemos en esa razón, un cerebro, aquí hay una voluntad. Y como siempre nos estamos yendo al hacer, estamos jugando con la voluntad. Y resulta que aquí vino un señor hace 24 siglos y me dijo, mira que la razón es una de las potencias más grandes de la persona. Y resulta que la voluntad, siendo la siguiente potencia más grande de la persona, se va detrás. Si yo no encuentro razones, si yo no encuentro lógica, si yo no encuentro verdad, muchas veces las acciones se quedan en el aire. Lo diría Aristóteles, del quien estoy hablando. La razón
es una de las potencias más grandes. Y la voluntad es un acto reflejo de la razón. Si la voluntad no va para la misma parte, es porque la razón no le ha dado las coordenadas. Y eso es lo que yo quiero compartir esta noche con ustedes, cómo hay que sincronizar en ese triángulo que les acabo de compartir, la razón, la sensación y la voluntad. ¿Cómo se logra eso? Pues entonces entendámoslo. Y ahora sí vamos a hablar de la personalidad. Arnold, en pocas palabras, si le da sentido, lo hace. Si no le da sentido, no. Y ahí es donde Echeverría hablaría de un aprendizaje transformacional. Después de haber dado cuenta, el primer nivel, darse cuenta en coaching ontológico, y después tomar conciencia. Se toma conciencia y eso ayuda a que la razón se despeje y por ende la voluntad se vaya detrás. La voluntad siendo un acto pasivo de la razón. Y aquí, como lo veníamos trabajando, perdónenme los jeroglíficos, pero me encantan los tableros, este amigo es la interfaz. Y esa es la gran desconocida. Por eso tan importante, por eso la importancia de hablar de sentimientos, diferenciarlos de emociones y después llevarlos a sentimientos. ¿Qué pasa con eso? Para que cerremos esta primera idea. ¿Qué pasa con eso? Que si yo los veo de manera aislada, simplemente, bueno, ¿y por qué hiciste eso? Razones. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Acciones. Hay un intermedio y son las sensaciones. ¿Qué te genera esto que acabas de decir? ¿De dónde surge? ¿Qué te recuerda? Y eso nos permite a nosotros generar un discurso más completo y un conocimiento más grande. Vuelvo y lo digo, aquí lo estamos viendo desde las perspectivas, sea desde el coaching, pero como les digo, hay invitados que no son coaches, pero les sirven para sus relaciones interpersonales. Ejemplo puntual. No es lo mismo preguntarle al niño cuando llega del colegio, a varios amigos que están acá en este momento, que no se dedican a la formación de personas, al acompañamiento en la formación de personas, no es lo mismo decirle cómo le fue a cómo te sentiste. Arnold, eso es como lo mismo, pregúntale a ver qué te contesta. Y lo mismo para ti. No es lo mismo decir, ¿yo por qué hice esto? A preguntarme, ¿yo qué sensación tenía cuando hice esto? Y esta es la apuesta que se hace con el sentimiento como interfaz. Es Sí, que, sí. Arnold, o sea, simplemente es uno como poner en perspectiva dos decisiones que uno haya tomado. Y muchas veces hay alguna decisión que uno toma y queda como maluco, ¿cierto? Como, ¿será que sí fue correcta o no fue correcta? Y otras veces que uno toma una decisión y uno queda tranquilo. Sensación. Ahí Y estás cuando teniendo. uno queda tranquilo, pues por cosas que yo que he leído, que he estudiado y tal, la tranquilidad es como el termómetro perfecto. Si usted está tranquilo, es la mejor decisión que pudo haber tomado. Así después se vengan muchas cosas encima. Pero ya las otras cosas que se vengan de más, digamos que cuando tú vuelves y lo pasas por el sedazo de la decisión que tomaste, esas cosas quedan ahí en el sedazo. O sea, si vuelves y te sientes tranquilo, tú dices, hombre, no, sigue siendo la mejor decisión que pude haber tomado. Entonces, retomo palabras de Sony y palabras de Ángela al principio. Primero me miro yo. Primero soy capaz de generar esta triada con mis acciones, con mis decisiones, y después ahora sí acompaño. Por eso la importancia de verse primero y de reconocer, perdón, y de reconocer primero esta estructura en mí. Y me voy un poquito a la historia. Un señor, Tomás de Aquino, 1300 algo, empezó a hablar de unas potencias humanas. Él decía, son cosas que somos capaces de tener como personas.
y la que más se ha ponderado ha sido la inteligencia. Y hay un concepto de inteligencias múltiples. La pregunta también para usted, esto es reflexivo, ¿usted sabe qué tipo de inteligencia tiene? Ah, bueno, sí, yo soy bueno en las matemáticas. Ok, sí, está bien, puede que tengas una inteligencia matemática, pero como no te has explorado más, no eres capaz de identificar 8, por lo menos propuso Howard Gardner, en las que cada persona tiene potencial. Y si se anima, es capaz de ponderarlas y de potenciarlas. Y ahí es donde se habla de esos potenciales. La metáfora de la semilla y el árbol. ¿Una semilla es un árbol? No. ¿Puede llegar a serlo? Sí. Si la cultivas, si la nutres, si le pones cuidado, si la pones al sol. Pues lo mismo pasa con estas potencias humanas. La inteligencia por sí no se ejercita. Hay situaciones que lo llevan a uno a tomar conceptos desde la inteligencia. De hecho, el mismo Gardner, explicando un poco brusco, lo voy a decir ya porque tiene una construcción mucho más grande, la inteligencia sirve para resolver problemas. ¿De qué tipo? Ahí está la siguiente pregunta. ¿De qué tipo? Entonces, si yo, acompañando personas, si yo siendo padre de familia, si yo siendo compañero de trabajo, si yo siendo líder de procesos, si yo siendo figura pública, si yo siendo servidor público, no gestiono mi inteligencia relacional, estoy perdiendo muchísimo campo de acción para servir, para acompañar, y como les decía, en la estructura o en la base de la antropología, el amor es la manera de relacionarse de las personas. Pregunta, no para los estudiantes que estuvieron conmigo el fin de semana, pregunta, ¿qué es lo opuesto al amor? Si me dicen que el odio, apagamos esto y nos vamos. ¿Qué es lo opuesto al amor? El miedo. No, Resentimiento. no. Um, Anímense, anímense. Desinterés, un poco, sí, por ahí, Paula. Desinterés. Pero más que eso, ¿quién se anima más? Juli. Jesús Egidio. ¿Qué es lo opuesto al amor? Más o menos. apatía. Más o menos. Pero hay una palabrita más sencilla y más concreta. Diferencia. Más o menos, Paula. Inseguridad. No, Apatía. no. Desinterés. Más o menos, por ahí se acerca. La Egoísmo indiferencia. un poco. Desidia. Desidia, ¿qué dice Calde? Indiferencia. Desamor. No. Aburrimiento. Egoísmo. Lo opuesto al amor, nada El más y nada egoísmo. menos, es el uso. ¿El ¿El qué? qué? El uso. Ah, ¿Cómo así? El uso. Cuando yo no tengo amor por las cosas, las uso y listo. Y lo mismo pasa con las personas. Entonces, Utilitarista. el utilitarismo, Sony. Sí. Entonces, esto sucede muchas veces en nuestro oficio. Que cuando no hay amor, cuando no lo construyo desde una formación antropológica, sin decir que es la única que trae, por eso digo, yo no quiero empezar a ejemplificar desde aquí, pero sí desde cada epistemología, desde la psicología, que aquí hay varios psicólogos, desde las ciencias administrativas, ser capaces de encontrar la construcción del amor. Uno de los profesores, tiene doctorado en familia, que más me gusta la estructura donde trabaja los procesos de desarrollo personal, se llama Christian Conen, es argentino y es profesor en la Universidad de La Sabana en Bogotá. Bueno, también tiene diferentes cátedras en diferentes universidades en Latinoamérica, pero lo conocí de allí. Dice que uno de los problemas más latentes en la sociedad actual es que desde niños no nos han enseñado a amar. Y voy y pregunto, sin el ánimo de incomodar, ¿qué es amor? Y empezamos a dar vueltas y vueltas
y vueltas. Y después preguntamos, ¿te has enamorado? Sí. ¿Y sabes qué es amor? Seguimos dando vueltas. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado. Primero como concepto, aunque pues no, es lo mínimo, pero sí como construcción. Y no somos capaces de reconocer este principio como base. Arnold, pero es que estás hablándome de un tema que a todos nos compete. ¿Y cómo así que no sabemos amar? Sí, tal vez sí sepas, pero de principio no nos lo enseñaron. Si soy capaz de colocar esto en la mitad, voy a volver a la diapositiva. Empiezo a conocer, aunque suene romántico, empiezo a conocer razones, sensaciones, y ahora sí, a lo que nos dedicamos nosotros, a acciones. Empezar desde esa pedagogía del amor. ¿Y por qué me atrevo a decir esto desde la academia, que es a lo que me dedico, desde la educación? Porque la educación de nosotros ha sido desde el individualismo. La estructura educativa que tiene Colombia es tomada de un imperio que se formó para la guerra. Y no se me hace extraño que por eso mantengamos en guerra. Y no solamente afuera, muchas veces con las mismas personas de nosotros. Ejemplo, otra vez me escucharon este ejemplo, pero lo necesito aquí. Ejemplo, la manera en que se califican los exámenes. La manera como entregan los exámenes, muchas veces de manera macabra, los profesores y profesoras, entregando del mejor al más bajito. Y empieza a segregar, y empieza al que es bueno y al que no es tan bueno, al que le va bien y al que no le va tan bien. Y eso empieza a generar un individualismo. Y ahora cuando se dice el primero del salón, el segundo del salón, el tercero del salón, el primero no quiere perder su puesto y posiblemente no le ayude al segundo que le va a quitar el puesto. Entonces, si lo vemos desde la antropología, esto de la mirada personal, tenemos que empezar por ahí, por empezar a reconocer esos lenguajes, esas maneras, esas matices que tiene el amor. Y vuelvo y digo, como si no estuviéramos hablando de nada nuevo, porque es que la palabra amor la venimos escuchando desde siempre, pero ¿cómo me apropio yo de esto? Ahora sí, cuando ya lo pongo en el centro, me es mucho más fácil, vuelvo a los mamarrachos míos, me es mucho más fácil empezar a reconocer el qué y el para qué se hacen las cosas, los motivos y las razones de hacer las cosas, y los sentimientos y las emociones que hay detrás. Entonces, para cerrar la idea que nos proponía Paula, es importante que desde esta perspectiva reconozcamos el valor que tiene reconocer la personalidad. Sí, tiene mucho que ver, como nos lo decía ahorita Adri Loaiza, tiene mucho que ver el estilo de aprendizaje, pero ese es importante en el momento de él estar aprendiendo, pero qué importante es reconocer la manera como él ve la vida. Entonces, si vemos la personalidad, se divide, ahora sí aparece la palabra temperamento, y posterior a ella la palabra carácter. Y ambas constituyen la personalidad. ¿De quién? De la persona con la que estamos conversando. Que es coachee, listo, el coachee. Que es la de la esposa o la esposa, listo. La del hijo o la hija, listo. De los clientes con los que trabajo en servicio al cliente, listo. Pero siempre estar identificando la personalidad, porque ver la personalidad es ver la persona. Y por eso la importancia de tener una mirada personal antes de pasar a la acción. Cuando yo ya por lo menos empiezo a tener aproximaciones a la persona significa, entre muchas de sus acepciones, por sí mismo. Quien es capaz de actuar, de tomar decisiones, de racionalizar, de sentir
por sí mismo. Y ahí nos devolvemos al mamarracho anterior. Sensaciones, razones, voluntad, afectos, imaginación, memoria. Todo eso constituye a la persona. Conocerse primero, porque esto es otra de las cosas, como lo decía ahorita Gretel, que nos afectan en las sesiones de coaching. Y es quién estoy escuchando, quién está diciendo qué. El coachee o ese coachee está hablando desde las palabras que yo tengo en mi memoria. Y eso hace que perdamos presencia. Entonces, al hablar de temperamento, sí, efectivamente, aquí vamos tal vez a polemizar un poquito más, pero procuraremos colocar puntos sobre las IES. Y es que el temperamento hace parte de esa herencia y el carácter hace parte de esa construcción. Llámese social, académica, familiar. Entonces este carácter y ese temperamento tienen un punto de convergencia en los hábitos. ¿Cómo así que en los hábitos? Sí, lo que hace la persona, devolvámonos acá, justamente aquí. Aquí, en la voluntad, en sus haceres. Es una sola cosita. Los hábitos. Pero sí que es importante poder reconocer, y ahí hay una de las preguntas que pueden generar poder en una sesión. ¿Qué es lo que normalmente haces cuando estás en esta situación? ¿Qué es lo que normalmente sientes cuando estés en esta situación? ¿Qué es lo que normalmente piensas cuando estás en esta situación? Y ahí me está revelando la persona, valga la redundancia, la persona. Pero entonces, ¿cómo hago para tener más elementos? Es que a nosotros nos contaron, y está escrito, que hay varios tipos de temperamentos. 4 más precisamente, según. Se me escapa la palabra, pero no lo tengo presente, es porque él empezó con la teoría y después se reevaluó, que no tenía que ver con los fluidos, que ya lo vamos a ver, y lo que sí se dejó es que sí existen 4 tipos de temperamentos. El primero lo habrán escuchado y creo que es de los que más escuchan. Colérico. Quiero darle la palabra a ustedes. Si escucho la palabra colérico como personalidad, o sea, vista desde el temperamento, desde la personalidad heredada, que es el temperamento, ¿qué se me ocurre? ¿Qué palabras? Por micrófono. Irritable. Irritable. Impulsivo. Impulsivo. Agresivo. Agresivo, sí. Voluble. La palabra voluble tiene que ver con la voluntad. Imponente. Imponente. ¿Qué más? Líder. Sí, qué bueno eso que dices, Juli. Porque es que no solamente el colérico tiene situaciones complejas, como la irritabilidad, como la imponencia. También tiene, aunque cuidado, Juli, con esto que acabas de decir. No es lo mismo ser líder que ser manager. El líder es capaz de reconocer lo que las personas tienen y trabajar con ellas. El manager simplemente está viendo un objetivo. Entonces, ¿el temperamento colérico es bueno o es malo? ¿Qué dicen? Ninguno es bueno ni malo. Todos tienen sus sombras y sus luces. No es que no sea ni bueno ni malo, simplemente que todos estamos propensos a tener ese temperamento. O inclusive en tener rasgos
de ese temperamento. ¿Qué sucede con el colérico? Devolviéndonos al anterior. Que sus hábitos apuntan a los objetivos, a qué hay que hacer, a qué hay que producir, a qué hay que mejorar las cosas, a qué hay. Y por eso a veces se ve un poco irritable, impulsivo, voluble, la palabra que utilizaba Luz Minó. Dictatorial. Dictatorial, porque va enfocado al objetivo. Entonces, la persona es como es, y resulta que sus hábitos todavía no le han ayudado a moldear su carácter, simplemente está en su temperamento y es fuerte, solo ve los objetivos. ¿Qué preguntas? Vista desde esta perspectiva, ¿qué preguntas le competen? Por eso hablábamos también dentro de los objetivos, cómo mejorar la pregunta para no ir al qué ni al cómo, sino al quién. ¿Qué pregunta le harías a un colérico que te trae una situación para conversar? Si les acabo de decir que está enfocado en los objetivos. ¿Qué dice Adri? ¿Cuál es el objetivo? Lo reto. Le pongo un reto. Sí, efectivamente. Lo llevo a las situaciones de actividad. Es de los 4 temperamentos el que más le gusta la actividad, el que más le gusta el reto, el que más le gusta la competición. Le encanta florecer en la competición. Le encanta. Ahí florece y fluye. Pero ¿qué pasa? Que cuando su temperamento es puro colérico, le cuesta ver al otro. Solo ve el objetivo. No ve objetivos, sí. Ve el objetivo y no ve personas. Y se lleva muchas veces la persona por delante. Arrasa con lo que se le... ¿Qué dices? Ya te doy la palabra, Calde. ¿Qué dices, Adri? No, que arrasa con lo que se le atraviese. Y gana y logra muchísimas cosas, pero a veces se queda solo. Entonces, por eso, Juli, lo que decías, líder, sí, logra ser un líder cuando tiene unos buenos hábitos con los que comprende algunas situaciones interpersonales, pero cuando es de manera rasa, discúlpenme decirlo de esta manera, solamente alcanza a ser un manager. Y es que hace que las cosas avancen, pero a veces sucede que no tiene personas que le sigan en su liderazgo. Es una persona que muchas veces se le dificulta hacer equipo. Sí. E inclusive se le dificulta inspirar. Sí. Inspirar porque se tira mucho al manager, entonces entra mucho la frase tan común de que el que manda, manda aunque mande mal. Así es. Entonces, miren que ya le vamos dando nueva perspectiva. El colérico es muy buen administrador de objetivos, muy buen logrador de objetivos. Pero ¿qué pasa? Que a veces deja a la gente en el camino. Si lo vemos ya no desde el qué, porque a eso nos fuimos, sino desde el quién, ¿qué pregunta le haríamos a un colérico? Una pregunta como, ¿para qué estás haciendo todo eso? Que pronto lo puedes sacar como de ese objetivo que estás logrando en ese momento. ¿Quién te quieres convertir? ¿Para qué estás llegando hasta allá? Luz, ¿no? Mira que esa pregunta que tú estás cambiando, saliendo del objetivo, te estás preguntando por el propósito. Recuerda que la pregunta ¿para qué? Siempre busca propósito. Sí. Es algo muy necesario, pero no pregunta por el quién. Ahí lo que te está diciendo Adri, ¿qué estás diciendo? ¿En quién te quieres convertir? ¿En quién quieres llegar a ser? Sí, esa pregunta es muy buena siempre y cuando la hayas sabido escalonar, porque de 0 a esa pregunta te va a contestar como, no sé, o ¿cómo así? O no te comprendo la pregunta. Entonces, importante, si llegar a esa pregunta, es de ese en quién te quieres convertir o quién vas a ser cuando logres lo que quieres. ¿Quién te va a acompañar en este camino? ¿A quién quisieras cuidar? ¿A quién quisieras conservar en este camino?
Mire que ahora sí la pregunta se empieza a orientar al quién cuando yo soy capaz de identificar más o menos, no quiere decir entonces que lo cuadriculemos, porque hay personas que no son 100% coléricas, puede que sean, voy a decir en porcentaje, aunque no tiene nada que ver esto cuantitativo, 70% coléricas y 30% sanguíneas. No soy capaz de empezar a entender esto, pero les cuento un secreto, lo empiezo a entender a partir de yo reconocer mi temperamento y las transiciones que he tenido de carga. No es necesario que lo respondan, pero ¿quién ha sentido, en las personas que están aquí acompañando, quién ha sentido que tenga un poco de temperamento colérico? No lo responda, solo haga la reflexión. ¿Temperamento qué? Colérico, Adri. Pues si quieres yo respondo. Si es colérico, cuéntanos un poquito. Yo he sido muy colérica, fui muy colérica. Pues yo reconozco que el coaching fue el que me ayudó a identificarme, que yo no estaba ayudando. Yo estaba siendo una persona independiente, individual, que quería conseguir un premio a costa de lo que fuera. Y empecé a entrar en razón y yo quería enfocarme en que otros también lograran lo que yo había logrado y he logrado estar en ese punto ahora. Yo manejo equipos y siento que los llevo y estoy muy acorde porque ya sentí que ya identifiqué que eso no tenía ningún objetivo. El ser solo colérico no era la razón de ser. Sí, aquí hago la precisión, Adri. Colérico y seguirlo siendo, pero con unos hábitos que buscan, y ahí es donde toma el sentido, porque empezamos a hablar de ese corazoncito cursi que hay en la mitad. Claro, identificando para qué quiero ser y quién quiero ser y a dónde quiero llegar, claro. Entonces no se trata de dejar de ser colérico, ni más faltaba. De coléricos es que nos hemos apoyado para lograr objetivos muy grandes, porque tienen una tenacidad, tienen una capacidad de no desfallecer, tienen una perseverancia, una persistencia. Entender todos estos rasgos del temperamento de la persona me permite hacerle mejores preguntas. Arnold, ¿sí? ¿Sabes qué? Esto tiene mucho que ver con lo que esta semana nos estaba mostrando Ani, pero lo que pasa es que es visto desde otro punto pues del aprendizaje, ¿no? Este es desde la antropología, el otro es desde las personalidades. Por ejemplo, lo vimos, por ejemplo, como el águila. El águila es el que determina el colérico en este caso. Ajá, qué bueno que estés haciendo esa analogía, qué bueno. Y pues lo relaciona mucho porque pues un águila, sí, es colérica, claro, pero entonces qué bueno que sea como combinada con sanguíneo, con una cantidad de otros que son las que lo hacen llegar a donde quiere llegar. Con el Adri, objetivo. no hay que combinarlo, simplemente vuelvo acá al segundo tablero, es tener unos hábitos que busquen bien, verdad y belleza. Si los hábitos del colérico buscan bien, verdad y belleza, lo que haga va a estar orientado a un propósito personal, o sea, va a estar viendo la persona. ¿Me sigues con esta idea? Total. Listo. Entonces ya tenemos una memoria de trabajo, ahora vamos a ver el siguiente temperamento. Sanguíneo. No tienen nada que ver el orden. Cada quien es cada quien. Sanguíneo. ¿Qué sabemos del temperamento sanguíneo? Ojalá me lo cuenten a viva voz. Abran el micrófono, inclusive la cámara, quienes se animen. ¿Qué sabemos del temperamento sanguíneo? ¿Qué parece tiene que ver con la sangre? Sony. Son las personas que son tranquilas y están viendo la vida no como el colérico, que es el hacer, sino son más calmados. Bueno, el sanguíneo no, de por sí no es más calmado, pero sí, si lo comparamos. ¿Quién me habla? Juli. Así que Penardo. Alegre, extrovertido.
Sí. Hablador. Sí. Son más dados a las personas. A las Así personas, como lo que Angelita. decía Sonia A los- ahorita, lo que vimos la semana pasada viene siendo el loro. Ok. El loro de la Correcto. semana pasada. Sí, así Dado a es. la persona. ¿Y qué sucede con la persona? Que a veces estar viendo el sanguíneo, solo la persona le falta una cosita que le falta al amigo colérico, y son los objetivos. Entonces, genial que vea a la persona, pero que no se le olvide que hay que lograr cosas. Entonces, ¿qué tipo de preguntas le haríamos a un coachee o a una persona con la que conversamos que sea de temperamento sanguíneo? Ojo que no estamos buscando el qué ni el cómo, sino el quién. Entonces Lidio, ¿qué se sería te lo ocurre? contrario. Los Angelita. objetivos. Puntualmente, ¿cuál sería el objetivo? ¿No? Sí, pero acuérdate que él no lo ve, entonces, ¿qué te va a contestar? Que no sabe. Exactamente, lo mismo que le acabas de preguntar al colérico. Sí, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Cómo acompaño yo a la persona a que lleguemos a eso que tú estás queriendo que lleguemos, pero de manera ordenada? Porque acuérdate que él el objetivo no lo ve. Él está feliz con las personas porque es alegre, es simpático, le gusta que todos lo quieran, que es otro de los defectos que tiene muchas veces. Lo diría Woody Allen. No sé cuál es la clave del éxito, pero sí te puedo decir cuál es la clave del fracaso, y es querer tener contento a todo el mundo. Y ese es uno de los defectos que tenemos los sanguíneos, que por querer tener contento a todo el mundo, afectamos muchas veces los objetivos. Diana. Diana, te escuchamos cortado. Diana Contreras, hija. Perdón, mamá de Jero. Estamos escuchando cortado. Y aquí. Sí, ahí me... Hola. Sí, ahí te escuchamos. ¿Me puedes repetir, porfa, lo último que dijiste? Es que justo en ese momento me salí del cuarto y se me cortó. Tan sencillo como preguntar qué tipo de pregunta enfocada al quién le hacemos a un coachee que encontramos de temperamento sanguíneo. Entonces, Angelita decía, ¿qué objetivo quieres? Como él no ve el objetivo, entonces te va a contestar, no sé. ¿Qué tipo de pregunta le hacemos enfocada a ese quién del sanguíneo? Arnold, perdón. ¿En cuánto tiempo vas a lograr lo que quieres o lo que quieres lograr? O, no sé, como colocárselo como por el lado del tiempo. Sí. Darle un toque, darle un toque de realidad personal, y una de las dimensiones que sirve bastante para dar toque de realidad personal es el tiempo. A veces esa es una de las fallas también grandes del sanguíneo, y es la percepción del tiempo. Porque se le olvidan los detalles que tiene al frente. Él no está mirando allá el foco del objetivo, sino aquí, el entorno. Y por eso a veces no se proyecta, por eso a veces no persevera como el colérico. Entonces, el colérico persevera de manera innata. El sanguíneo llega a perseverar a partir de los hábitos, a partir de ocuparse, de constancia, de estar. Entonces, una pregunta como por ejemplo el tiempo, le hace tener ese toque de realidad y saber si hace mucho rato lo está intentando, si lo que él proyecta en tiempo es viable, si todavía hay lugar en el momento en que lo logre. Y ahí estoy enfocando la pregunta. Aunque estoy preguntando por el tiempo, estoy preguntando por el quién en el tiempo. ¿Me siguen? María Paula. Sí, ¿la lees, por favor? Listo. María Paula Delgado dice que le preguntaría si sus metas influyen más por lo que él quiere o influyen mucho por los que quieren, los de su alrededor, como la familia, los amigos. Esa pregunta es muy valiosa. Sin embargo, es una pregunta compuesta y se puede dar por confusa. Entonces, efectivamente, te puede hacer una pregunta cerrada, diciéndole algo como la primera parte. ¿Influye más por lo que tú quieres? Sí. ¿Y qué piensan los otros? Ah,
ahí voy ajustando. O dice, no, es que vieras que siempre lo he hecho es por mis hijos. ¿Sí? ¿Y qué quieres tú? ¿Ves? Cuando lo veo tan afuera, le pido que vaya adentro, que se profundice con él, que sea capaz de mirarse sobre las cosas o habilidades en las que considera que es bueno. Sí, pero esa pregunta se podría quedar desde la respuesta de Anita en el hacer, en las cosas, en lo habitual, en las... Esa pregunta se puede hacer, pero si veo que me lo está preguntando, me lo está contestando solo desde el hacer, lo invito a que se pregunte hacia adentro. ¿Me siguen? Arnold, y si le preguntáramos, ¿cómo logra sus objetivos? Esa puede ser una pregunta intermedia, Jesús Egidio. El propósito de esta postura antropológica en el coaching es ir buscando a la persona. O sea, si esa pregunta tú la estás orientando a que la respuesta te dé identidad, es válida. Pero si, como te lo acaba de decir a Dianita con lo que escribió, a Diana Contreras, si solo se queda en el hacer, si solo se queda en el objetivo, me está quedando corto. O sea, no estoy encontrando a la persona que hay detrás y el amor que le coloca a las cosas. Pero sí, puede ser una pregunta intermedia siempre y cuando mi propósito sea encontrar la persona. Recuerden, si lo vemos desde el libro de Goldberg, cuando habla de la maestría, el coach master, siempre va preguntando por el quién. Siempre va preguntando por el quién. El quién es el que nos da las pistas si hubo aprendizaje transformacional o si simplemente se quedó en un darse cuenta superficial. Por eso es que es el coachee, el coachee es el que determina si hubo coaching. Entonces, para que vamos cerrando este ratico de conversación, el melancólico pistas de un melancólico. Viviendo siempre en el pasado. Puede ser pasado. Inseguro. Pesimista. Pesimista. Inseguro. Bueno, díganme algo bueno de este señor. Un buen compañero, un buen compañero. Perfeccionista. Familiar. Perfeccionista, sí. Buen compañero. ¿Qué dices, Luz? Apático. No te escucho. Apático. Apático. Hay algo muy importante y tiene que ver con el perfeccionismo y es la capacidad de contemplar. Porque esa capacidad de contemplar le permite ver detalles que otros no ven. Es muy creativo, efectivamente, María Paula. Es muy creativo. ¿Qué tipo de pregunta se le hace a una persona melancólica que trae una situación de no posibilidad en su trabajo? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quién da más? ¿O qué te vas a ingeniar para hacer eso? Estás en la acción, Adri. Búscame a la persona. ¿Cómo te visualizas haciendo ese objetivo? Me encanta esa pregunta, Egidio. ¿Por qué? Porque una de las fallas más grandes del melancólico es que no está viendo el objetivo, no está viendo las personas, sino que se está viendo a sí mismo. Entonces, pedirle que se visualice es, salga de usted, mire hacia dónde va. Entonces, ven cómo cada característica de la persona, por lo menos identificada de manera preliminar, me permite a mí diseñar las preguntas diferentes. Por eso es que a veces una pregunta que hoy en un ejercicio fui capaz de validar que yo he sentido en la persona, la misma pregunta, aunque tenga el mismo contexto, las mismas situaciones, no dio sentido en la otra. Que la pregunta va enfocada al quién, no a la acción, no al cómo, o sea, no al procedimiento, no al propósito, no a la aplicación, sino a la persona. Pero a esto la tienen que acompañar muchas preguntas, como precisamente la que hacía Adri, la que compartía Sonia, la que compartía Luz. Ahí es donde quiero que identifiquemos cómo somos capaces de estructurar
la manera de preguntar para que lleguemos a encontrar a la persona. Cuando encontramos a la persona, ahí podemos entender sus motivaciones, sus sensaciones, sus razones y sus acciones o sus no acciones. Para terminar, les comparto el último. Discúlpame, Arno. Sí. El cómo te sientes haciendo esta actividad o comparando de pronto dos actividades en cuál se puede desempeñar mucho mejor porque se siente más cómodo o algo así, ¿no? El cómo te sientes es fácil que él lo reconozca. ¿Por qué? Porque normalmente el melancólico tiene muy claro su estructura interna, que siempre su objetivo es mirar hacia adentro. Si lo vemos desde el objetivo, el colérico mira allá donde pone el ojo, así como lo decían ahorita el águila. El sanguíneo está viendo el entorno y a veces pierde de foco el objetivo, y el melancólico está mirando hacia adentro. O sea, casi siempre está autorreferenciándose. Entonces el tema de su sensación posiblemente no le dé tanto sentido. Me gusta mucho más una pregunta como la que comparte Gidio, y es esa proyección, o sea, el objetivo allá, pero tú en el objetivo, no el objetivo por sí solo. ¿Me sigue, Sony? Sí, gracias. Listo. Gracias a ti, porque desde ahí es de donde vamos construyendo. Y el último, sin ser el menos interesante, como les digo, el orden no tiene nada que ver con preponderancia, es el flemático. ¿Qué hay para decir del flemático? Indeciso. Sí, a veces. Rutinario. Rutinario. Arnold, el que acabamos, discúlpame esta pregunta, el que acabamos de ver, estoy confundida, ¿es el que identifica como a la paloma? Es que no sé, yo no tengo presente ¿No lo toda la relaciono? estructura de Ani. No, la de Ani no la conozco. Sé que es otra. No, sería, el flemático O el sería búho. la paloma, entonces es el búho. Es que El te estamos melancólico viendo. es búho, Ah, el melancólico es búho. Ah, sí, ok. y flemático es paloma. Muy metódico, entonces, muy Sí, radical, muy sí, ordenado, demasiado muy estricto. ordenado, es una de las fuerzas. Le gusta mucho el status quo, le gusta mucho el orden y que no se salga del orden. O sea, el caos no es saludable para él. Ok, entonces está identificado. ¿Qué tipo de pregunta le hago a el quién de un flemático? Podría ser como quién puedes llegar a ser si logras tal objetivo. Sí. Me gusta una pregunta que hice el fin de semana. Por aquí está la señorita encargada de esa pregunta. ¿Qué posibilidades ves? Al flemático le cuesta un poco ver las posibilidades, porque está en su manera de ubicar todo en donde está. Y a veces nuevas posibilidades no es capaz de ver. A veces nuevas posibilidades es difícil encontrar. ¿Por qué? Porque todo lo tiene aquí organizadito. Me gusta mucho una exposición científica de cada detalle, de por qué está haciendo sol, de por qué estamos aquí, de por qué todos esos detalles me encantan. Pero en el momento de buscar nuevas posibilidades le cuesta mucho, porque le cuesta salir de ese status quo, de ese orden que ya tiene preestablecido, que aunque la gente lo relaciona con zona de conformidad, no, porque no es solamente el conformidad y como estamos bien, no, sino cómo lo que yo tengo me satisface y no necesito otra cosa. ¿Qué tipo de pregunta, así como la de Calde, qué más nos resulta? Anímense, ya estamos terminando. De hecho, nos pasamos 9 minutos. ¿La pregunta está enfocada en quién? Sí, siempre buscando el quién. Este propósito antropológico siempre está buscando el quién. El qué y el para qué y el cómo son intermedios. Aquí es donde yo quiero que levantemos un pedacito del nivel
y nos vamos a preguntar por el quién, porque ahí es donde vamos a encontrar a la persona. No solamente las acciones ni los sentires, sino... ¿Quién te quieres enfocar? ¿En quién te quieres enfocar? Ajústame la mejor, formúlame la mejor porque por ahí vas. Espérame, yo pienso más. Adelante. Otra persona también que nos apoye. Egidio, Catasanín, Angelita. Estoy pensando. No nos dejes morir aquí. Jackson, tus preguntas. Tengo, pues es una pregunta para ti, no para este caso. Uno, por ejemplo, cuando está hablando con una persona que sea de este grupo, puede llegar a comparar con otra persona no sé, quién te llama más la atención de acuerdo a sus acciones o Sí. cómo te identificarías ahí. Ahí entraría el cómo. Sí, es una muy buena pregunta, siempre y cuando sea él quien estructure en la distinción de juicios, esto sería su estándar, que sea él mismo el que estructure su estándar. O sea, que no seas tú el que le diga, te comparas con, sino qué tipo de persona te ayudaría a reconocer dónde quieres llegar. Y eso le ayuda a que la persona se coteje, se compare, pero él mismo. Sí. El mismo. No yo decirle, como, ok, ya me hablaste de tu jefe, ¿y será que llegar a ser como tu jefe? No, no soy yo el que compara el estándar, sino él mismo. Él mismo es el que estructura su estándar. Y ¿Como el para qué, como el para qué quieres hacer eso? No va por ahí, Adri. No va por el para qué. Ok. Enfócate en el quién, Adri. Enfócate en el quién y seguro que te sale la pregunta porque la tienes cerquita. Es difícil para ti salirte de tus planes o metas, aunque cuando ya las estés haciendo no te generen paz. Es difícil. Yo le quitaría el difícil, María Paula, porque ahí hay un juicio inmerso. Y lo colocaría simplemente, cuéntame, al salirte de tus planes, ¿qué sensación te genera? Y ahí estoy enfocado al quién, porque él me va a decir, uy, cuando me sale, porque recuerden que él tiene el status quo de manera muy ordenada. A él le gusta la estructura, a él le gusta la secuencia, él va despacio, no toma riesgos, él prefiere ir más despacio, prefiere ir cuando todo lo tiene calculado, cuando todo lo tiene parametrizado. Entonces, esta pregunta de María Paula me gusta mucho, quitándole el difícil, porque ahí hay inmerso un juicio del coach. ¿Cuántos procesos vas a tener que lograr para llegar a eso? Sí, por ahí ya estás yéndote más a la persona. Más a la persona. Gretel dice, si pudieras pedir ayuda, me gusta mucho esa manera de pensar, porque sale de la escucha que yo ya le haya entregado a él. ¿Qué ayuda pedirías y a quién? Válido. Gretel, le separaría la pregunta en dos. ¿Un quién y un qué? Porque esas dos le puede ser metralleta y le confunde. Si pudieras pedir ayuda, ¿qué ayuda pedirías? Pues yo diría que me enseñen a tal cosa. ¿Y a quién se lo pedirías? Y ahí le construyes el estándar. ¿Viste? Bueno, este era el ratico que queríamos compartir, generar nuevas sospechas de lo que es trabajar con personas. Colérico, sanguíneo, melancólico y flemático, cada uno como es, cada uno lo que necesita. Lo más importante es que moldee su carácter a partir de los hábitos. ¿Sí? Yo puedo ser colérico 100%, pero si tengo unos hábitos que buscan bien, verdad y belleza, y ahí es donde se habla de virtudes, pues el carácter lo voy moldeando. Entonces, si tengo un temperamento fuerte, si tengo un temperamento que muchas veces no da lugar, cuando soy capaz de moldear el carácter a partir de lo social, lo académico, que en este caso estamos en lo académico, lo familiar, lo fraternal, es mucho más fácil ir construyendo una personalidad de la que sea capaz
de dar cuenta y me sienta cómodo. Y así poner en armonía ese saber, ese sentir y ese hacer. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta general, aquí vamos, buscando nuevas maneras de ver estas conversaciones que a veces nos quedamos tan cortos y después en la reflexión decimos, ¿por qué no fui más efectivo? Claro, y esto, por ejemplo, me surgió a mí a partir de encontrar a tantas personas que tenían situaciones emocionales, entre ellas me incluyo, y yo no tener como más elementos, más argumentos para acompañarle. Cuando encuentro estas situaciones afectivas con las que le acompañé, me di cuenta que también estaba siendo miope porque me estaba faltando los hábitos. Entonces, no solo razones, solo acciones y no solo sensaciones, sino las tres juntas. Preguntas, aportes, dudas, contraposturas, refutaciones. Un aporte, esto sería como mirar a Víctor Frank en la búsqueda del sentido, de ese ser interior, de todo lo que vive el ser y que hay veces nosotros, por ser tan académicos, nos olvidamos de él. Tiene mucho que ver con la logoterapia, Gidio, es verdad. El hombre Eso busca el es sentido. todo logoterapia. Muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? Paula. Eso cierran las preguntas que si esta grabación la vamos a enviar a los correos. Sí, la vamos a enviar, pero también va a estar en nuestras redes sociales, en YouTube. Ahí la podrán encontrar. Yo no he encontrado ni la anterior ni algunas. Yo no sé. Voy a buscar. Paula, es posible, es que Gidio nos viene diciendo desde la semana pasada, llegando, ¿es posible mandárselos de manera directa? Sí, yo les puedo enviar el enlace. Listo. Entonces ten en cuenta ya, Gidio, que desde la semana pasada nos dijo. Listo. Bueno. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Yo quiero recuperar sensaciones. ¿Qué pasó? Dianita, Calde, Ángela, los que estuvieron activos y los que no, también bienvenidos. Sensaciones después de terminar aquí. ¿Sabes que me llama la atención algo? Dime. Es como el poder como entender un poco el tema de los temperamentos, me ayuda también a como a relacionarme siendo un poco más asertiva, porque pues desde el inicio tú estás mencionando de la antropología del coaching, pero primero en mí misma, ¿sí? Es lo que he venido como entendiendo. O sea, esto primero es un análisis para mí, para poder ayudar al coaching, ¿sí? Si no, no tendría como sentido. Entonces es como en mis relaciones con otros, también entender mi temperamento, me ayuda a saber cuáles son mis fortalezas, porque uno también piensa que solamente son como cosas negativas, ¿sí? Pero también hay muchas cosas muy buenas que tiene cada temperamento. Entonces, desde mi temperamento, entender también el temperamento de los otros para hablar el idioma de los otros, que es lo que más nos cuesta en nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Volviendo al punto de manera personal, ¿sí? Porque yo hablo con el otro desde mi temperamento, pero sin entender su temperamento y qué es lo que la otra persona realmente necesita escuchar para hacerme entender. Entonces muchas veces yo quiero hacerme entender, pero desde quién soy yo, no desde quién es la otra persona. Yo me llevo eso. Premisa de la comunicación. Comunicarse en el lenguaje del otro es una de las mejores formas de comunicarse. Comunicarse en el lenguaje del otro es una de las mejores formas de comunicarse. Eso ni siquiera viene asociado desde el coaching, eso viene desde el teatro, desde la improvisación teatral. Si yo no logro comunicarme en el lenguaje del otro, vamos a improvisar, nos vamos a quedar mirando y ninguno va a ser capaz de arrancar. Y con algo que decías ahí, Dianita, todo tiene que ver conmigo primero. No soy capaz de acompañar a alguien a donde no he ido antes. Por eso tantas veces, y se lo digo con cariño, me incluyo también, nos hemos quedado cortos cuando el coaching trae una situación emocional, porque no hemos gestionado las de nosotros, porque no hemos tramitado las situaciones afectivas. Y aunque es un trabajo de toda la vida, tal vez de nunca acabar, pero por lo menos hacernos cargo primero de las de nosotros y ahora sí, de manera orgánica y de manera ecológica,
va surgiendo la posibilidad de acompañar a otros. Dianita, gracias. Calde, ¿quieres compartir algo? No, Arnold, la verdad en este momento no. Listo. Gracias. ¿A ti? ¿Alguien más? Impresiones, sensaciones, conclusiones. Pues yo me llevo lo que dices de como la base, como se debe de plantear ya las sesiones con el coaching y además mirarme antes de hacerlo. Porque pues en la parte de psicología lo vemos de cierta forma, pero ya en este campo de coach es el verme primero y después ver al otro para poder sacar adelante toda la sesión y que se pueda llegar al objetivo que se necesita llegar. Así es. Y para terminar, lástima los que se fueron, un hallazgo puntual. Gracias. La acción, gracias a ti, Sonia, la acción es consecuencia de una identificación personal. Si no soy capaz de tener una identificación personal como persona, valga la redundancia, las acciones van a ser activismo. Y lo mismo con el coaching. Lo repito, la acción es consecuencia de una identificación personal. Y aquí vuelvo y retomo a Aristóteles, cuando dijo, la voluntad es un acto pasivo de la razón. Pues la voluntad sería en este caso la acción y la identificación personal, el conocimiento de la persona. Muchas gracias. Si no es más, entonces nos vemos mañana en conversaciones trianguladas. ¿Listo? Muchas gracias por la participación. A ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Angelita. Gracias, Egidio, Sony, Paula, María Paula, Adri. Gracias. Luzmi, gracias. Jackson, Gracias. Hoy. Gracias. Alde, Diana, Muchas Gabriel. gracias a todos. Que estén bien. Chao, chao, Paula. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Gretel.